Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a la gente de Casa Marx. Yo voy a hacer una primera intervención, primero señalando algo que en parte es obvio, pero que no es tan obvio quizá o merezca una reflexión, que es la circunstancia de que una editorial asociada a una organización partidaria, en este caso la editorial IPS, publique un libro con las características del texto de Santiago. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que en primer lugar no es un texto producido por la propia organización y no es un texto de alguien que sea específicamente un trotskista en algún sentido fuerte de la palabra. Puede ser un simpatizante o alguien que tiene puntos de convergencia. Y esto es una cosa que vale la pena reparar que no tiene muchos fáciles precedentes, por lo menos en nuestros tiempos y en nuestros países. Hubo otros momentos en los que efectivamente organizaciones partidarias de izquierda, de diferentes tendencias, tenían el hábito de producir materiales y escritos que no eran necesariamente de la línea, por decirlo así, de la organización. Pero eso no es lo común y mucho menos en la tradición de las izquierdas revolucionarias en general o del trotskismo en particular. Entonces, eso es un punto que primero habría que señalar. Bueno, algunos lo podrán ver como un error, otros lo vemos como una cosa positiva. Pero además quiero decir, con independencia de la perspectiva que contenga el libro, ya valorando un poco el texto, quiero señalar otra cuestión, que estamos hablando de un texto que creo que es de una gran calidad. Por supuesto, evaluar la calidad de una obra, literaria, teórica, lo que fuera, siempre es una cosa muy difícil, no es algo fácil. Es fácil cuantificar las páginas que tiene, o en parte resumir su contenido, pero valorarlo siempre es una cuestión bastante difícil. Pero no por difícil es imposible de hacer. Y cuando digo que estamos hablando de una obra de calidad, lo que quiero decir en breve es que por un lado es un texto sumamente erudito, es decir, que ha revisado, no sé si todo el corpus posible, porque a estas alturas algunos corpus intelectuales son imposibles de manejar íntegramente, pero sí una cantidad sumamente significativa de textos. Seguramente alguno ha quedado afuera, puede ser, esto siempre va a pasar, pero digo, cualquiera que lea con un poco de honestidad va a reconocer que Santiago estudió mucho los textos pertinentes al tema que quería discutir. Creo que además, esto también es un indicio de calidad, que los leyó bien. Cuando digo que los leyó bien, no quiero decir que yo personalmente coincida con todas sus lecturas, aunque con muchas sí. Lo que quiero decir es que lo ha leído meticulosamente, con cuidado, reflexionando, y eso se nota en la propia escritura del libro. No ha incurrido en un defecto muy habitual, que es hacer de los adversarios con los que se discute una especie de muñeco de paja, ¿no? Adjudicándole al adversario ideas o tesis que no tiene para más fácilmente refutarlas. En eso el libro de Santiago es de una gran rigurosidad y honestidad intelectual. Al mismo tiempo creo que el libro contiene ideas propias, ideas originales. Dice cosas, no solo resume, que resume mucho y bien lo que han dicho otros escritores, sino que también defiende tesis propias. En ese sentido, digo, es un libro de gran calidad. Y este es otro tema que también hay que señalar, porque una cosa es producir, por ejemplo, libros, otra cosa es que esos libros tengan calidad. Bueno, podía haber una cultura marxista que producía materiales, pero que difícilmente fueran de calidad, incluso cuando uno podría coincidir con las conclusiones políticas. Puede ser que coincidamos con las producciones políticas de un texto que no nos parezca intrínsecamente un buen texto, ¿no? O sea, bueno, simplemente estamos de acuerdo con la conclusión que se extrae, pero quizá los argumentos no son los mejores o los más sólidos. Y puede también pasar lo contrario, ¿no? Que un texto con el que no estamos de acuerdo en sus conclusiones políticas nos parezca una gran obra intelectual. Yo creo que el libro de Santiago es un libro de calidad, y esto es algo que en la cultura marxista durante muchos años se extrañaba, ¿no? Faltaban libros de calidad. Creo que poco a poco, en los últimos años,
podemos decir que hay una producción que ha crecido cuantitativamente, pero también cualitativamente, ¿no? Y eso es un aspecto saludable. Después hay que ver qué pasa, qué influencia tiene esa producción intelectual marxista. ¿Sí? Ahí hay otro problema que no se podría menospreciar, pero en principio es sí saludable que haya una producción nueva, rigurosa, de calidad, que pueda discutir con argumentos serios con las producciones contemporáneas. No solo discutir las cosas que se discutían hace 100 años atrás, sino discutir con literatura contemporánea y con problemas contemporáneos. Bueno, si hubiera que resumir, voy a hacer una especie de resumen muy breve, ¿no? El libro de Santiago juega con dos títulos de dos pequeños libros, muy pequeños en su extensión, pero muy influyentes, de Perry Anderson, que es posiblemente el intelectual vivo marxista más influyente o más conocido a nivel mundial, ¿no? Tras las huellas del marxismo occidental juega con el título de Tras las huellas del materialismo histórico, que es un pequeño librito de Anderson posterior a Consideraciones sobre el marxismo occidental. Santiago analiza los planteos de Anderson, sobre todo en estos dos libros, en particular en Consideraciones sobre el marxismo occidental, va un poco hacia atrás, ¿no? Ve cómo la expresión marxismo occidental discute un poco si marxismo occidental es propiamente un concepto o es una idea vaga que no llega a ser un concepto, pero que aparece antes de Anderson, pero con Anderson es resignificada y pasa a tener como un lugar muy importante en el imaginario o en la cultura intelectual. Luego de eso aparecen una serie de discusiones que genera la propia conceptualización de Anderson, algunas más a favor, otras más críticas. Hace una especie de arqueología de quienes discutieron estas cuestiones, rescata Santiago algunos autores, por lo menos en Argentina, en general poco conocidos, como Merchior o como Domenico Lo Zurdo, ¿no? También con algunos más conocidos, más influyentes acá, como Elías Paltin. Va haciendo un rastreo de cómo los problemas planteados con Anderson en ese libro van a ser retomados y rediscutidos para terminar pensando esa situación en la actualidad a la luz de algunos otros fenómenos que autores como Rosmik Keucheyán, por ejemplo, han hablado de una cosa distinta a marxismo en general o marxismo occidental en particular, que serían las nuevas teorías críticas, ¿no? Y ahí Santiago analiza un poco y discute qué relación habría entre marxismo y teorías críticas, si es lo mismo, si no es lo mismo, si tienen puntos de concordancia y cuáles serían, y qué podemos esperar de todo esto de cara al futuro. Pero más allá de esto, yo lo que quería plantear son 2 o 3 cuestiones para someter eventualmente a discusión sobre, bueno, ese concepto de marxismo occidental que no es que crea Anderson, pero Anderson lo populariza y le da un sentido peculiar. Y lo hace por medio de un contraste, que no es el único posible, ¿no? Marxismo occidental, antes de Anderson, se lo solía usar como en contrapunto con el marxismo oriental, entendiendo por marxismo oriental el marxismo ruso, entendiendo por marxismo ruso más bien el estalinismo, ¿no? Porque el marxismo ruso era muy diverso, ¿no? Entonces había un contraste posible, pero que no es el que elige Anderson. Anderson hace otra contraposición, que es entre un marxismo occidental contrapuesto con lo que él llama la tradición clásica, un marxismo clásico, al que le da una serie de atributos que Santiago plantea que pueden ser un poco exagerados o mitologizados, pero que yo voy a tratar de defender no tanto como realidad existente, sino como anhelo siempre presente y quizá nunca del todo consumable, ¿no? Ese marxismo clásico, ¿qué características tenía? Bueno, tenía primero un intento de vinculación de la teoría con la práctica. Que la práctica fuera iluminada por una teoría y que la teoría fuera pensada también en sus conclusiones prácticas posibles. Además de eso, bueno, había una clara orientación materialista e histórica. Pensar desde una perspectiva materialista más que idealista y siempre historizando los procesos y los problemas que se abordaran, no viéndolos en términos esencialistas o como inmutables e invulnerables al paso del tiempo. Y eso implicaba también que esos llamados marxistas clásicos reunieran algunas características que Anderson detecta en una serie de figuras emblemáticas que van desde Rosa Luxemburgo a Lenin o a Trotsky, por ejemplo, pero también incluye a figuras
de las tradiciones más no revolucionarias del marxismo, sino reformistas, como Bernstein, por ejemplo. ¿Qué es esta circunstancia? Sería que la mayoría, o la totalidad, desarrollan su labor intelectual por fuera del mundo universitario. No es un marxismo de cátedra, el pensamiento marxista se desarrolla fuera de las universidades. Todas estas personalidades son miembros de organizaciones políticas. No solo son miembros de organizaciones políticas, sino que ocupan lugares importantes, dirigentes dentro de esas organizaciones. No son figuras marginales o decorativas o compañeros de ruta, sino que son dirigentes de organizaciones. Y además las organizaciones a las que pertenecen no son pequeños grupos políticos, sino que son grupos políticos mayoritarios, ¿no? La socialdemocracia que dirigía a los sectores mayoritarios, por ejemplo, del movimiento obrero en Alemania, ¿no? Cuando pensamos en Rosa Luxemburgo o en Kautsky, no eran dirigentes de pequeños partidos que estaban en los márgenes de la vida política, sino de organizaciones de masas con gran cantidad de afiliados, inclusive que se podían medir por cientos de miles, con millones de votantes y con montones de organizaciones, ¿no? Y bueno, esa es una característica que se va a disolver en lo que Anderson llama el marxismo occidental, que aparece después de los años 20. En la interpretación de Anderson, no del fenómeno, sino de cómo explicarlo causalmente, lo atribuye a una situación de derrota, ¿no? La situación de derrota va a llevar, por un lado, a que la mayoría de los marxistas o bien dejen de ser militantes de partidos, o lo sean ya en los márgenes de los mismos, tensionados con los mismos, o terminando por abandonarlos. Bueno, hay casos diversos. Que la mayoría pasen a ser intelectuales universitarios, o sea, su vida intelectual no está centrada en una organización partidaria y en los cursos para la organización partidaria, en las discusiones para los congresos partidarios, etc., sino en la vida académica. Y esto va a venir de la mano, en parte relacionado, pero en parte quizá no, con ciertos cambios temáticos, ¿no? Entonces se cambia el énfasis por la economía o el análisis de las coyunturas políticas hacia discusiones estéticas, filosóficas, metafísicas, epistemológicas, ¿no? Si Marx, dice Anderson, hizo el camino de la filosofía a la política pasando por la economía, como que los marxistas occidentales se darían el camino inverso, ¿no? Bueno, después hubo muchísimas discusiones, hasta el punto de que hay quienes consideran a Perry Anderson el último marxista occidental, y posiblemente eso sea equivocado por la siguiente razón. Asumiendo esas características del marxismo clásico, uno, enunciadas ellas, rápidamente caemos en la cuenta en que eso casi nunca existió, ¿no? Por ejemplo, por supuesto que Marx tenía esa intención, podríamos decir que tenía la intención de vincular la teoría con la práctica y ser un escritor riguroso, un economista de primer nivel y un dirigente político, etc. Pero los periodos concretos de militancia política organizada de Marx fueron relativamente breves, ¿no? Un periodo pequeño en la Liga de los Comunistas, cuando escribe el manifiesto, después unos 14 años alejado de la actividad política directa, y un regreso con la creación de la Primera Internacional, pero políticamente Marx tampoco tiene tanto éxito, ¿no? El éxito va a ser póstumo, va a ser posterior. Cuando Marx muere, los partidos que se reconocían como marxistas eran pocos y pequeños. Eso cambia después, ¿no? Podríamos decir que hay un momento, ¿no? Y acá no es por congraciarme con una audiencia que puedo presuponer mayoritariamente trotskista, sino que creo que es un dato de la realidad, ¿no? Los datos de la realidad nos pueden simpatizar más o menos, pero son datos, ¿no? Creo que el momento de máxima fusión de esas características del marxismo clásico se consigue entre los años 17 y 21, y desde el punto de vista individual, quien más lo consigue es Trotsky. ¿Por qué digo esto? Porque en esos años Trotsky es, por un lado, un dirigente clave en términos políticos de la revolución a partir de su puesto en el Soviet de Petrogrado. O sea, el rol político de Trotsky en la revolución es indudable. Pero tras Cartón va a tener un rol muy importante en la creación del Ejército Rojo y en el triunfo del Ejército Rojo. Y eso es una cuestión bastante compleja, porque los atributos que hacen a una persona un buen militar
no necesariamente la hacen una buena política, y conjugar ambos en una misma persona no es cosa sencilla, ¿no? Nadie podría dudar, por ejemplo, de los atributos militares del Che Guevara, pero políticamente la cosa era más problemática, ¿no? Y a esto se suma que Trotsky es, inclusive en esos mismos años, antes y después también, pero también en esos años, un intelectual de alto nivel, ¿no? Nuevamente, acá está el problema de cuantificar, porque dice, bueno, que Trotsky es un buen militar, podemos decir es rápido porque gana la guerra. Bueno, también podría haberla ganado de carambola, ¿no? O porque la diferencia a favor de los bolcheviques era abrumadoramente mayor, pero eso no era así. La guerra civil fue una guerra difícil y Trotsky tuvo muchos méritos militares, además de políticos. Pero creo que además uno puede decir que era un gran intelectual, porque cualquier persona que lea sin anteojeras ideológicas un libro como Literatura y Revolución, o la historia de la Revolución Rusa, o la Revolución Tradicional, son grandes obras, indudablemente. Son obras de alguien que no ha leído para la ocasión, son obras que solamente podría haber producido alguien que ha leído toda su vida, ¿no? Trotsky fue un lector de toda su vida y un escritor de toda su vida, y eso genera un arte, un oficio que no puede tenerlo quien, por ejemplo, habiendo militado toda su vida, de repente dice, hay que escribir algo, y bueno, y capaz que lo escribe, ¿no? Pero no tiene ese oficio. En Trotsky se ve ese oficio del intelectual. Ahí podría haber un contraste inclusive con Lenin. Acá no es que me quiera pelear con los leninistas, pero sería más difícil decir que Lenin es un gran intelectual. Es una persona que escribió mucho y que sus ideas tuvieron efecto, eso no hay ninguna duda. Pero leer a Lenin es una literatura repetitiva, machacona, ¿cierto? Gris, áspera. No tiene la belleza literaria, ni la riqueza, ni los matices que uno encuentra, por ejemplo, en Trotsky. Y si lo ponemos, por ejemplo, a Mao, bueno, no sé, solamente un maoísta fanático podría pensar que Mao es un gran intelectual. Entonces, en Trotsky se dio esa conjunción, ¿no? De que alguien es un gran intelectual, un gran político y un gran dirigente militar, pero eso es excepcional y efímero, ¿no? Porque después Trotsky políticamente termina siendo derrotado. Eso no habla ni bien ni mal de Trotsky. Mejor la derrota de Trotsky, podríamos decir, que el triunfo de Stalin, ¿sí? Yo diría eso, mejor la derrota de Trotsky. Pero esa conjunción se ve como problemática. Y en ese punto seguimos estando, ¿no? O sea, uno podría decir que muchos, Santiago inclusive en un momento juega con esa ironía, ¿no? Que muchos podemos terminar siendo marxistas occidentales a pesar nuestro, ¿no? Cuando Santiago dice, bueno, nosotros trabajamos en contextos universitarios, nuestra vinculación con organizaciones militantes es laxa o a veces inexistente, ¿no? Entonces, uno puede ser marxista occidental aunque no quiera serlo. Por eso que yo creo que dudo mucho de que Anderson sea el último marxista occidental, porque esa fusión entre que presuponía y a la que aspiraba el marxismo clásico no es fácil de conseguir. Que no sea fácil de conseguir no quiere decir tampoco que debamos abandonarla por eso, ¿no? Yo creo que es una aspiración que, si somos conscientes de la dificultad de su realización práctica, sigue siendo de todos modos un horizonte al que cualquier marxista más o menos consciente debería tratar de orientarse sin ilusiones fantasiosas. Quizá haya una pequeña vuelta de salida de esto si nos corremos del plano del individuo al plano de lo colectivo, ¿no? Quizá esa conjunción de potencia política, eficacia militar, solidez intelectual, etcétera, pueda darse en un plano colectivo más que individual, ¿no? Es una posibilidad, puede ser una vez, pero tampoco es una cosa fácil de lograr. Y hay circunstancias objetivas que se nos imponen. Uno puede anhelar un movimiento obrero politizado de masa, pero es obvio que hoy en día no lo tenemos. Puede intentar o anhelar una organización política que influya en ese movimiento obrero de masas que no existe, pero eso no está claro que esté presente. Hay que ver qué pasa en el futuro, ¿no? El tema ahí es hacia dónde
nos orientamos política e intelectualmente hacia el futuro. En ese sentido, yo creo que la idea del marxismo clásico sigue siendo reivindicable a condición de ser muy conscientes de los problemas de su realización práctica. Y eso obliga a pensar también la problemática del marxismo occidental, porque el marxismo occidental se desarrolla incluso a pesar de sí mismo, cuando no hay condiciones que hagan fácil, y a veces hacen casi imposible, algo parecido a la tradición clásica, ¿no? Entonces hay como una oscilación, una tensión que casi que se nos viene impuesta. Más allá de eso aparece otro problema, que es el tránsito más contemporáneo, más hacia horizontes más amplios, sobre lo que podríamos llamar las nuevas teorías críticas, pero yo, para no excederme en el tiempo, dejo eventualmente alguna apreciación sobre las teorías críticas para una segunda ronda o para después, y le paso la palabra a Mariana. Bueno, la invitación a los compañeros y compañeras del PTS, en especial a Juan, por la interpelación y fundamentalmente a la apertura, ¿no?, que genera el texto de Santiago, una apertura al debate teórico político. El punto de partida es reconocer el gran trabajo, el valioso trabajo realizado por el autor del libro, con un enorme esfuerzo de lectura y relectura crítica, de sistematización y fundamentalmente de ensanchamiento de eso llamado marxismo occidental, que ahora van a ver que por eso estamos en las puntas. Me voy a pelear bastante con esta idea de marxismo occidental. Ensanchar eso que se llama marxismo occidental, fundamentalmente desde América Latina y Argentina, ¿sí? Es lo que no hizo Anderson, fundamentalmente. Entonces, el principal aporte del trabajo, más allá de todo el trabajo académico, teórico, de lectura, de sistematización, creo que el principal aporte teórico-político del planteo de Santiago es reescribir el problema de las relaciones posibles entre las derrotas históricas y políticas. No son cualquier tipo de derrotas, son derrotas históricas, concretas y políticas, con la cuestión de la unidad o separación entre teoría y práctica. Esto es lo que justifica la pregunta de Santiago en relación a la actualidad del marxismo occidental. Y por lo tanto el trabajo de aproximación histórica y cartográfica que hace Santiago en relación a ese concepto. El principal problema para mí del texto es justamente haber tomado como eje vertebrador la obra de Anderson, ¿sí? Consideraciones sobre el marxismo occidental. Es un problema, o sea, en realidad se compra problemas que no son propios. Entonces, en esta parte de mi intervención, en realidad me voy a pelear con Anderson y no con Santiago, porque además Santiago realiza una serie de críticas muy valiosas al texto de Anderson, en las que coincido con casi todas. Incluso pienso que, así como Anderson propone en su construcción del marxismo occidental ese doble movimiento de reconocimiento y ruptura, hay algo en el trabajo de Santiago que emula ese reconocimiento y esa ruptura con el propio Anderson, ¿sí? Ahora, ahí claramente yo no coincido en esta idea de que el texto de Anderson es una jugada extremadamente original, tan sutil como profunda, y voy a tratar de plantear algunas cuestiones que fundamentan por qué no considero que sea así, incluso que es una mala puerta de entrada para el marxismo. Y acá voy a contarles que este texto yo pensé que no lo había leído, y sí, lo había leído hace muchos años en mi época de facultad, muchos años, como una lectura complementaria, que realmente no me aportó nada. Y después, durante estos 20 años, leí, revisé, estudié, doy clases, y fundamentalmente investigo desde la sociología, desde estos autores, ¿sí? Gran parte de los del llamado marxismo del oeste, acá no, ¿qué le podríamos decir así? Marxismo del oeste. Gramsci, ¿no?
Escuela de Frankfurt, fundamentalmente Adorno, Benjamin, y otros autores. Ahora, ¿cuál es el problema? Podríamos pasar toda la noche discutiendo con Anderson. Voy a plantear algunos de los problemas. El primero, y por eso creo que este eje vertebrador ya acarrea, ¿no?, ciertas dificultades, es que Anderson, en su proceso de construcción del concepto de marxismo occidental, realiza una serie de operaciones intelectuales, incluso piruetas teórico-políticas, justamente para armar estas dos bandas, la del marxismo clásico y la del marxismo occidental. Y lo primero que voy a señalar es que en más de una ocasión él, por ejemplo, le adjudica a la Escuela de Frankfurt ser positivistas, ¿sí? Haber caído en el positivismo, cuando sabemos que la Escuela de Frankfurt realizó toda una serie de esfuerzos y de las críticas más serias con respecto al positivismo, cuando es el propio Anderson el que una y otra vez a lo largo del texto propone la construcción de un modelo, cuando habla del marxismo occidental, de un modelo, refiere a sistemas de pensamiento, o sea, trata a los autores marxistas, a los diferentes autores, tratando de encontrar estos sistemas de pensamiento, y en la construcción de su modelo trata de aplicar criterios de validez. ¿Sí? Díganme a qué les suena, si no es al positivismo al que supuestamente le endilga a la Escuela de Frankfurt. Con respecto a los problemas del concepto de marxismo occidental, lean el texto de Santiago, no lean a Anderson. Por favor, lean directamente el texto de Santiago, porque Santiago realiza una serie de críticas muy apropiadas, interesantes y fundamentadas. La primera es que en esa construcción de dos bandas, marxismo clásico y marxismo occidental, hay una arbitrariedad geográfica, esto de Oriente y Occidente, que termina siendo Europa occidental, ¿no? Porque se caen del mapa no solamente los europeos del este, sino América Latina, ¿no?, adentro Argentina, pero fundamentalmente también, y esto es un problema que también lo señala Santiago, los rusos díscolos, los rusos que se le cayeron, o sea, que se cayeron del régimen soviético, ¿no? Desde Rubin, Payukani, Martín, Voloshinov, ¿no?, que son autores para recuperar y que quedan ahí en una zona gris, de la nada misma. Entonces, la cuestión de la arbitrariedad geográfica, incluso en el texto de Anderson, es un problema que en todo el desarrollo de su obra despliega conclusiones que tienden a cierto determinismo y condicionamientos geográficos y hasta parentales, ¿no? Cuando arranca hablando de cualquiera de los autores, del marxismo clásico o del marxismo occidental, arranca con hijo de, ¿no?, y lo sitúa, hijo de, el lugar geográfico y las implicancias, los condicionamientos y determinantes que él supone que ese nacer en un lugar y ser hijo de implicarían para un marxista. Bueno, yo digamos, muy difícil de acompañar ese tipo de, digo, sociológicamente hablando, a esta altura es muy difícil de acompañar ese tipo de clasificaciones. Otra cuestión es la arbitrariedad temporal. Santiago también lo plantea, ¿no? Fechas aleatorias. Acá no hay un criterio claro. Para incluir o excluir, ya sea del marxismo clásico o del marxismo occidental, a diferentes autores. Y no incluir a otros, ¿no? Funcionan como principios de exclusión y de inclusión muy, muy extraños. Y después, bueno, la clara discrecionalidad y afinidad teórico y política que hace que se caigan del mapa tanto del marxismo clásico como del marxismo occidental diferentes autores y autores. Voy a ser sintética. Con respecto a los rasgos centrales que le adjudica Anderson al marxismo occidental y que, como decía Ariel, para Anderson son el resultado de formarse en la derrota, ¿sí? Acá hay varios rasgos que Santiago también revisa, critica y son muy interesantes para tener en cuenta y para discutir, fundamentalmente. En primer lugar, plantear, diríamos, peyorativamente el desplazamiento de los análisis centrados en economía y política hacia la filosofía.
Cuando habla de la filosofía pareciera que es, ¿no?, el lugar bastardo del conocimiento, y que esto, no sé, genera automáticamente el desplazamiento de los temas estructurales hacia los temas superestructurales. Entonces los marxistas occidentales, a veces, ¿no?, dice Gramsci no, siempre lo salva, trata de salvar a Gramsci, pero igual después cuando lo caracteriza hace un desastre de Gramsci. Dice, bueno, se dedicaron a cuestiones superestructurales, porque en el ámbito de derrota en el que estaban situados, tuvieron que desplazarse hacia esta cuestión de la filosofía. Bueno, otro de los aspectos es el emplazamiento académico que mencionaba Ariel, y ahí aparece la figura del observador olímpico, ¿no? Y yo me preguntaría desde dónde escribe, piensa y siente Anderson si no es desde la academia, ¿no? Entonces, en todo caso, sí, es y no es el último marxista occidental, porque en realidad tampoco, digamos, per se situarse en la academia es un problema o una limitación. Y bueno, no está claro en algunos de los autores que recuperan, ¿no?, que estén situados en la academia, de Gramsci, Benjamin. O sea que, bueno, ahí hay toda una serie de inconsistencias muy difíciles de sostener. El predominio de un lenguaje sofisticado, ¿no?, en el marxismo occidental. Bueno, en el marxismo clásico, ¿no? Todos podemos leer El Capital con claridad, lo entendemos a la primera vuelta. La verdad que no es sí, pero no. En realidad no es una característica propia del marxismo occidental, sino de muchos autores, no solamente marxistas, pero sí me parece que es algo que no los puede definir per se. Y después la cuestión del provincialismo y la falta de internacionalismo, que sí, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto y con la cerrazón nacional, y que en parte se conecta con lo que va a plantear Santiago después de apostar a un marxismo global, ¿no?, a un marxismo con una dimensión que supere los contextos particulares nacionales. Para no detenerme mucho más en Anderson, todos estos rasgos hacen que los marxistas occidentales de los que él habla se hayan dedicado a la labor epistemológica y que se hayan topado fundamentalmente, se hayan detenido en el problema del método, y por eso habla del método como impotencia. Yo acá tengo para detenerme, ¿no?, pero bueno, y hacer justicia en relación a lo que comentaba recién de, por ejemplo, lo que dice de la Escuela de Frankfurt y cómo arremete contra Adorno, incluso planteando esto, ¿no?, que se habría alejado del materialismo histórico y que desarrolla una filosofía social complementada por investigaciones empíricas, ¿no? Y además, cuando habla de la Escuela de Frankfurt en su época en Estados Unidos, saben que fueron exiliados de la Alemania nazi, dice que fueron influenciados y que se adaptaron al medio burgués propio de Estados Unidos. Uno, por estar en un lugar, parece que ya directamente, ¿no?, tiene que adaptarse y estar influido, y que por eso eran positivistas y sus investigaciones eran despolitizadas. Adorno es uno de los principales autores marxistas que ha construido una de las principales y más severas críticas al positivismo, ¿sí? Y alguien que ha hecho, si podemos decir, un antimétodo. Claramente, para Adorno, el problema no era el método, ¿sí?, por justamente cómo interpretaba la realidad. Anderson habla, incluso les adjudica, ¿no?, de que vuelven a la dialéctica hegeliana. Dice eso, cuando sabemos que la dialéctica negativa implica negar la dialéctica positiva de Hegel, implica abordar la realidad desde un principio de no identidad, y podría seguir tirando, digamos, fundamentos para desarmar toda una serie de caracterizaciones que para mí no son más que malintencionadas de parte de Anderson. Con respecto a la aplicación del método a la estética, ¿no?, en esta cuestión de la superestructura, parece que todos los marxistas occidentales
tomaron al arte como consuelo, dice Anderson. Bueno, acá también realiza una serie de piruetas para mostrar que Lefebvre, que Benjamin, que Adorno hicieron, sus principales obras fueron sobre arte, que sí, plantearon aportes muy importantes sobre arte, pero no fueron sus principales aportes. En el caso de Benjamin, claramente las tesis sobre historia, para la crítica de la violencia, son aportes con un contenido político sumamente importante. Y en el caso de Lefebvre, también pensemos en todos los aportes sobre sociología urbana crítica, ¿no? El derecho a la ciudad, la revolución urbana, la producción del espacio. O sea, no hay razones para sostener y fundamentar esta caracterización del arte como consuelo. Además de que habla mal del arte, ¿no? Como si el arte no se pudiera, ¿no? Expresar la política en otros términos que no sea el consuelo en relación a la derrota. Pero bueno, son todas puntas para retomar en el debate. Y lo último que dice es el pesimismo como quietud, ¿no? Que claramente, recorriendo las biografías y los avatares que gran parte de los autores que plantean el marxismo occidental, por lo menos roza con el cinismo, ¿no? Porque Benjamin, sabemos cuál fue su destino, bueno, el caso de Gramsci. Entonces, digamos, hablar del pesimismo como quietud me parece que es por lo menos una actitud cínica de alguien que no tuvo ni esa trayectoria ni vivió las peripecias que vivieron gran parte de estos autores. Bueno, no me quiero detener demasiado más en Anderson, porque además tengo ganas de seguir peleando, pero no voy a hacerlo, lo dejo para después. Con respecto al pesimismo como inquietud, creo que esto es lo que más se vincula con lo planteado, con el principal problema planteado por Santiago, y me parece que es lo que nos va a permitir discutir y debatir cómo abordamos, cómo nos resituamos ante el problema de la relación de las derrotas, y tenemos que definir cuáles son, de quiénes son, de qué parte nos hacemos cargo, de qué parte no nos hacemos cargo. Cuando empecemos a discutir eso, ya llegamos a estar como en otro lugar. Y si eso tiene que ver o no con que mantengamos unida o separada la teoría de la práctica. ¿Sí? Si la derrota significa ir unidireccionalmente hacia la separación entre teoría y práctica, o la derrota también puede ser un punto de partida para unir a la teoría y a la práctica. Ahí es cuando Santiago retoma el concepto o la idea de melancolía de izquierda, que es bastante polémica, ¿no? Que podríamos retomar y discutir incluso esta idea de trabajo de duelo que planteas desde Traverso, que implica cómo repensar, dice Traverso, cómo repensar el proyecto revolucionario en una época no revolucionaria. Bueno, esto también, ¿no? Caracterizar a una época como no revolucionaria debería ser por lo menos un diagnóstico colectivo y ver, ¿no? Concretamente qué pensamos por la revolución, cómo la estamos pensando hoy. Voy a ir terminando. Tengo otras cosas que quedaron, pero simplemente para hacer justicia con dos de los referentes de esas dos bandas del marxismo clásico y el marxismo occidental, voy a retomar dos fragmentos pequeños. En primer lugar, de Rosa Luxemburgo, referente del marxismo clásico, en relación a la cuestión de la derrota. Anderson dice, cuando habla de Rosa Luxemburgo, porque me quiero seguir peleando con Anderson, dice, es el único pensador marxista, quiero creer que fue un error de traducción, el único pensador marxista de la Alemania imperial que produce un cuerpo original de teoría política, pero dice Anderson que nunca, yo cuando veo nunca, siempre, todo, ningún sospecho, nunca Rosa Luxemburgo y su teoría alcanzó la profundidad y la coherencia de Lenin
y la perspicacia de Trotsky. ¿No? Esa Rosa, a la que le faltaba perspicacia, dice en 1919, en El Orden, Reina en Berlín, un texto de aquellas épocas: sepan los eufóricos vencedores que el orden social capitalista, que periódicamente exige ser mantenido con carnicerías sangrientas, en cada derrota de los vencidos marcha ineluctablemente hacia su fin. Y Lefebvre, Henri Lefebvre, uno de la banda del marxismo del oeste, el que escribió La significación de la Comuna de París en 1962, también habla, se pregunta y recupera la cuestión de la derrota. Dice: la comuna fue una fiesta, la más grande del siglo y de los tiempos modernos. La comuna anticipó en acto lo posible y lo imposible. Retomando integralmente el pensamiento de Marx sobre la comuna, hemos visto en ella la gran tentativa de destrucción del poder jerarquizado. La praxis enteramente subversiva, develando para destruir el mundo existente, sustituyéndolo por otro mundo, nuevo, tangible, sensible y transparente. Momento único hasta aquí de revolución total. Dejo abierto para que después recuperemos otras cuestiones. En primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en esta presentación de este pequeño libro, que bueno, salió, como varios de ustedes tal vez saben, a principios de año. Hemos hecho ya algunas presentaciones en Buenos Aires, en Quilmes, hicimos una en Rosario y esta es la cuarta. Y bueno, el libro también tuvo otras instancias así de circulación, tuvo la posibilidad de discutirlo tal vez en registros más académicos. Así que bueno, yo estoy muy contento con lo que se está generando un poco alrededor del libro. Y en ese sentido, en primer lugar, obviamente que tengo muchos agradecimientos. Partiría de agradecerles desde ya tanto a Ariel como a Mariana por estar participando, ¿no?, de esta presentación y sobre todo por la lectura, ¿no? La lectura, los comentarios, las críticas, las sugerencias, las peleas, ¿no?, con Anderson, etcétera, y conmigo mismo en un punto también. Yo siempre digo que en una presentación de libro, en esa modalidad, ¿no?, que tiene una serie de particularidades, siempre es mucho más interesante lo que tienen para decir aquellas que lo leen al libro, que lo que pueda llegar a decir un autor sobre el libro que escribió, porque en definitiva lo que yo tengo para decir ya está dicho en ese libro. Entonces, me adelanto diciendo que no esperen, digamos, de mi intervención algo mucho más original e interesante de lo que modestamente creo que se puede encontrar en ese libro. Entonces, en primer lugar, con estos agradecimientos, me gustaría desde ya invitarlos a la lectura. Bueno, dicho esto, también agradecimiento desde ya a, obviamente, esta actividad, ¿no?, los organizadores y los organizadores aquí de este espacio, Casa Marx, Neuquén, estoy muy contento de estar acá, porque con este libro tiene mucho que ver, obviamente desde ya no es cualquier editorial, como saben perfectamente, por la que salió publicado este libro, sino que es una editorial, como un poco decía Ariel al comienzo de su intervención, que está ligada a una organización política, que no es cualquier organización política, por otro lado, es el Partido de los Trabajadores Socialistas. Entonces estoy muy contento de poder presentarlo en este contexto, porque, quien tiene mucho que ver con la publicación de este libro es Juan Dalmazo, que se entusiasmó con algo de
de mi propuesta. Vi a Ariel también, ¿no? Que discutimos el libro con Ariel, y bueno, surgió la posibilidad de publicarlo por Ediciones IPS, así que en ese sentido también estoy muy contento de poder estar acá presentando el libro. Y bueno, y en ese sentido hacer una mención, bueno, en la misma dirección que hacía Ariel, ¿no? Rescatar algo de la experiencia. Para mí es muy interesante, es algo muy productiva, algo de esta experiencia, poder publicar un libro como este, digamos, por esta editorial, digamos, yo tengo obviamente toda una relación hace muchos años, ¿no? Con distintos tipos de improntas, ¿no? Con el partido, pero poder hacer esto, digamos, es muy interesante y fue muy productivo para mí. Y subrayo eso porque, digamos, no es cualquier libro, un poco como decía Ariel, ¿no? Ariel, digamos, muy generosamente llamaba la atención sobre la calidad del texto, ¿no? Pero yo lo que diría es que es un texto que tiene un doble registro, ¿no? Claramente, digamos, es un texto que trata de surfear o mantenerse, y ciertamente es algo difícil, ¿no? Porque apunta a mantenerse, digamos, en la atención que implican dos registros, ¿no? Que son el registro de la escritura, del trabajo académico, y una cierta vocación ensayística, una cierta vocación de discusión, de intervención, ¿no? Y eso a su modo también habla ya de justamente cómo de alguna manera se hallan presentes esas dos tradiciones o ideas, ¿no? Tan problemáticas como son esas ideas de marxismo occidental y marxismo oriental, ¿no? Digamos, en algo de ese gesto me parece que habitan esos conceptos y esa, digamos, esa antinomia en último término, ¿no? Esa dicotomía, ¿no? Que bueno, desde ya es una dicotomía problemática, es una dicotomía construida, ¿no? Que no necesariamente habla de la realidad, ¿no? Sino que efectivamente implicó toda una serie de operaciones, pero bueno, no me quiero adelantar, voy a volver ahora sobre eso, sobre las operaciones polémicas de Anderson. Dos o tres palabras un poco sobre el libro. Digamos, Ariel dijo algo, ya Mariana a su modo también, sobre algo de lo que apunta, digamos, cuáles son los objetivos, los propósitos de este libro, ¿no? Bueno, nada, como les decía, es una contribución ciertamente modesta en el sentido de que, más allá de este espíritu de mantenerse en algo o tratar de habitar esa tensión de esos dos registros del ensayo y de la escritura más académica, tiene un propósito modesto que es, bueno, decir algo, en definitiva, sobre esta idea, sobre este concepto, sobre esta noción, sobre este problema del marxismo occidental, ¿no? Y lo que trato de decir es algo en términos históricos, si se quiere, cartográficos también, ¿no? Digamos, la idea es, o fue, mejor dicho, explorar, ¿no? Algo de esa historia, de este concepto, y a su vez establecer un mapa, digamos, ¿no? Trazar un mapa, completar los mapas también, ¿no? Porque eso está muy presente en el libro, digamos, eso fue una de las motivaciones, completar mapas que de alguna manera quedaron a mitad de camino, inconclusos, o desactualizarlos, actualizarlos esos mapas. Y como corolario de todo eso, lo que hay en el libro, yo diría, hay varias, digamos, escenas que tiene este libro, por decirlo de alguna manera, pero un corolario, digamos, una escena importante que es un corolario de esto otro, ¿no? De esa aproximación historiográfica y cartográfica del concepto de marxismo occidental, hay ciertamente un abordaje de la trayectoria del que yo diría que es claramente el principal gestor, impulsor, digamos, defensor en un punto también, por el lado de la crítica, pero un defensor al fin, de esta idea de marxismo occidental. No me voy a detener mucho sobre Anderson, no quisiera hacerlo ahora, podemos hacerlo luego en el debate, pero, digamos, yo coincido obviamente con muchas de las cosas que planteó Mariana, pero ella planteaba de alguna manera que
el problema, a su modo, del libro es la centralidad, ¿no es cierto?, otorgado a Anderson por todas un poco de las cosas que vos planteabas, que enumerabas, y decías en este sentido que era una mal puerta al marxismo. Bueno, es una tesis o una hipótesis atendible. Yo, digamos, no concuerdo en el sentido de que defiendo eso que digo en el libro, ¿no?, que fue ciertamente una jugada muy original, muy sutil y muy profunda la de Anderson en relación a este concepto que ya existía, ¿no? Desde principios del siglo XX, de hecho existía, las primeras décadas del siglo XX, las intervenciones de Karl Korsch son clave, Karl Korsch y Merleau-Ponty en los 50, Karl Korsch en los 30, Merleau-Ponty en los 50 son claves a ese respecto, de cómo se va, digamos, construyendo ese concepto a lo largo de la historia. Sebastiano Timpanaro también a su modo, que dicho sea de paso es un autor sobre el que, ¿no?, salió un libro también, lo que habla, digamos, muy bien también, ¿no es cierto?, de la editorial, digamos, no me quiero poner a la misma altura que Timpanaro, desde ya dista un océano, pero digo, va en el sentido de la apertura, digamos, a otras expresiones, ¿no?, teóricas, políticas, problemáticas, que bueno, que es algo muy rescatable y que ciertamente no es algo encontrable o que habita necesariamente en el mundo de las militancias de izquierda, ¿no?, y particularmente de las militancias trotskistas. Así que bueno, eso es algo sumamente saludable. Pero decía, digamos, este es un libro sobre el marxismo occidental y en ese sentido es inevitable concederle centralidad a Anderson y es inevitable en un punto también, creo, digamos, entender algo de su, o por lo menos no digo que es inevitable, sino, mejor dicho, que yo creo, defiendo esa idea de que su intervención ciertamente fue clave en el sentido de ordenar, y bueno, y algo de la propia, digamos, reacción, ¿no?, de Mariana hacia Anderson, que muchos la tenemos y que muchos la han tenido, ¿no es cierto?, ¿no? Ya en su aparición en 1976 hay toda una serie de reseñas muy críticas y se siguió levantando polvo por muchos años, digamos, algo de este libro. A tal punto que Anderson mismo tuvo que volver sobre él, digamos, ¿no? Esto que no es un libro a su vez, ¿no?, que fue una introducción, originalmente fue concebido como una introducción a una serie de textos sobre marxistas occidentales, textos que habían aparecido originalmente en el contexto de la New Left Review. Bueno, una, digamos, experiencia intelectual, revisteril de la que Anderson, que obviamente continúa, ¿no es cierto?, ¿no?, pero Anderson fue clave en algo de la historia de esa experiencia. Pero no me quiero ir por las ramas, lo que quiero señalar es que algo de la reacción de Mariana, y que no, digamos, en un punto también es la mía propia, ¿no es cierto?, ¿no?, al leer y releer este libro, hacerlas, digamos, leer a Anderson, releerlo, volver sobre críticas, formularlas, etcétera, habla, ¿no?, de la potencia, digamos, de su intervención, de lo clave que fue su intervención, de cómo a su manera sigue siendo muy actual algo de su intervención, ¿no es cierto? A tal punto que, bueno, toda una serie de conceptos contemporáneos, y esto es algo que trato de explorar en el libro, que no son exactamente los del marxismo occidental, pero están, o afines, ¿no?, pero de alguna manera son sucedáneos o son hijos o hijas, ¿no?, de algo de ese concepto. En el sentido que son términos, nociones, ideas, digamos, que tienen esta impronta, ¿no?, historiográfica, de hacer una historia del marxismo y de las ideas, de los cuerpos de ideas de izquierda, digamos, que mantienen una relación necesaria, ¿no?, digamos, con algo de esa intervención de Anderson. Pienso en un autor, por ejemplo, que Ariel mencionó, como Razum Kecheyan, pero podríamos mencionar otros, ¿no?, digamos, hasta la propia categoría, a su manera, de marxismo global, en un punto dialoga, ¿no es cierto?, con algo de este concepto de marxismo occidental y sus antinomias, ¿no?, que es por un lado obviamente la idea de marxismo oriental y por otro lado también marxismo clásico, que no es lo mismo, ¿no?, y eso es importante subrayarlo, no es lo mismo marxismo clásico que marxismo oriental,
o marxismo soviético, marxismo estalinizado, digamos, ¿no? Porque Anderson trabaja en ese registro, ¿no? Digamos, algo digamos, la antinomia con el marxismo occidental no sería tanto, él rescata de alguna manera el marxismo occidental contra ese marxismo del este, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, obviamente él va a identificar ahí toda una serie de problemas, limitaciones en relación a ese marxismo y un poco algo de su intervención va a apuntar en definitiva a una recomposición del marxismo, del marxismo clásico en definitiva, ¿no? Eso es algo de su apuesta, que es un marxismo estalinizado, ¿no? En punto. Así que yo quería subrayar eso, ¿no? Digamos, ¿no? Obviamente estoy de acuerdo, ¿no? Porque muchas de las cosas las escribí, digamos, en el propio libro en relación a los problemas, ¿no? A la polemicidad de esas operaciones de Anderson, ¿no? Que, digamos, pero aún así es imposible escribir un libro, digamos, eso me parece importante, o decir algo, ¿no? Sobre el problema histórico, y no solamente histórico del marxismo occidental, sino digamos, es imposible eso sin atender a Anderson, sin darle el lugar que se merece a Anderson. Bueno, eso por un lado, digamos, y finalmente un poco para proseguir algo de la discusión, proseguir algo del debate, digamos, ¿no? En relación a las cosas que se plantearon en las intervenciones tanto de Ariel como de Mariana. Bueno, esta cuestión clave, ¿no? Que es la cuestión de... No quisiera volver, digamos, ¿no? Antes decía, ¿no? Esto, no quisiera hacer como un resumen del libro, parece que Ariel algo dijo, sobre todo, y que quedó claro algo de eso, pero es un libro, como decía, con muchas escenas distintas, fundamentalmente está estructurado, ¿no? En relación a, digamos, a algo de esta idea del marxismo occidental, obviamente, ¿no? De esa historia, ¿no? Antes de Anderson, después de Anderson, qué pasó luego con el propio Anderson, digamos, ¿no? Todo eso está explorado hasta llegar hasta el presente, digamos, y un poco, digamos, identificar, en definitiva, digamos, cómo toda una serie de conceptos contemporáneos como mil marxismos, nuevas teorías críticas, marxismo global, digamos, a su modo dialogan con esta otra noción. Hay en este sentido también una discusión con un autor como Domenico Lo Zurdo, digamos, ¿no? En el libro, y está la pregunta finalmente por el futuro, por algo del futuro, porque en un punto el libro la pregunta por la actualidad del marxismo occidental y más en general del marxismo, ¿no? Y en ese sentido lo que trato de hacer hacia el final es abrir una puerta por lo futuro, en donde, digamos, aparece la pregunta, el interrogante, el problema de los futuros posibles, ¿no? No ya solamente del marxismo occidental, sino del marxismo en general. Y en ese sentido es clave, me parece, el debate, sigue siendo clave esa cuestión en lo que respecta a las posibilidades de una recomposición del marxismo, ¿no? Si tomamos, ¿no? Que venimos de situaciones de derrota, ¿no? Digamos, y obviamente el contexto actual no es el mismo, ¿no? Que la década de los 90, eso lo sabemos, obviamente de 2008 para acá, vivimos, yo no diría, un poco en relación a lo que decía al final Mariana, digamos, yo descartaría, ¿no? Esta idea o digamos, mejor dicho, no pondría tanto énfasis en el aspecto revolucionario de la situación contemporánea, pero claramente es una época de guerras, crisis, y si no hay revoluciones hay revueltas, eso es muy claro. Y en ese, digamos, en esa época o en ese contexto en el que vivimos, digamos, es clave, digamos, de lo que se trata en definitiva es la pregunta por una recomposición, una reestructuración del marxismo, es la cuestión de la relación teoría y práctica, la unidad teoría y práctica. Y a mí en relación a esto lo que me interesaría decir y subrayar, que es algo en definitiva que apreció mucho
en algo de las discusiones que hubo en relación al libro, y que en definitiva no es tanto una discusión con algo de los planteos del libro o a partir de los planteos del libro, sino con Anderson, con algo de las tesis de Anderson, con la intervención de Anderson, ¿no? Y esto a su modo también, indica esto que decía antes, ¿no? de la potencia de esa intervención, ¿no? de Anderson del 76. Bueno, lo que quisiera subrayar entonces en relación a la cuestión de la teoría y la práctica es que, en último, hay algo trágico en relación con esto, ¿no? con el problema de la unidad de la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque, bueno, yo lo que tiendo a pensar es que esa unidad es algo que está perdido desde el vamos, digamos, ¿no? Es algo en último término imposible, digamos, ¿no? De materializar, ¿no? Porque es muy sintomático que Anderson diga reunificación en vez de unificación, ¿no? Reunificación, ese digamos, ¿no? Antes de la palabra unificación, implica que de alguna manera algo así como una unidad habría existido, digamos, ¿no? Entre la teoría y la práctica, y lo que se trataría de hacer, bueno, en el momento que Anderson escribió en el 76, pero por añadidura podríamos decir ahora también, es volver a algo así como nuevamente posible esa unidad que se perdió. Y hay ciertamente acá algo es muy religioso esto, porque es como algo así como un mito de la caída, ¿viste? ¿No? Como algo que se perdió, que perdimos y que de alguna manera tendríamos que poder restablecer, ¿no? Digamos, en definitiva es eso. Yo creo que es más potente para algo de lo que el presente nos demanda, digamos, en definitiva, asumir que algo así como esa unidad nunca existió y, digamos, esto no implica necesariamente sacar conclusiones postmarxistas o algo por el estilo, sino que asumir la imposibilidad de esa unidad, una unidad que debería tener lugar de una vez y para siempre. En vez de eso, lo que tenemos, digamos, que hacer es, bueno, por un lado, obviamente, decir que es imposible, pero a su vez insistir, digamos, digamos, no tenemos más alternativas que eso. Y ese es el costado trágico que tiene algo de todo esto, digamos, ¿no? Es como que hay que seguir insistiendo en esa unidad, por más que sea algo que está perdido desde el vamos, de que sea en un punto imposible, digamos, ¿no? Obviamente que acá se cuelan otro tipo de discusiones, digamos, más en términos prácticos o pragmáticos, o a nivel de las eficacias políticas, de esto cómo se hace, en definitiva, cómo se lleva a cabo algo como esto, pero digamos, esas salvedades me parece que son claves, porque si no es como que nos estamos engañando a nosotros mismos y sobre todo a nosotros mismos, ¿no? Al pensar que algo así es lisa y llanamente posible, puede tener lugar, como decía antes, de una vez y para siempre. Así que bueno, en principio me interesaría, nuevamente obviamente, subrayando los agradecimientos que hacía al principio, pero me gustaría parar acá, por lo menos en esta primera intervención, para darle la palabra a los que están presentes, obviamente que va a ser muy interesante poder escucharlos, y bueno, lo que tengan para decir también Ariel y Mariana. O Juan, ¿no? También. Honestamente, cuando yo venía para acá pensaba que me iba a aburrir. Digo, va a ser una larga descripción, así que le agradezco sobre todo a Mariana, que le puso pimienta, digamos, a la discusión. Yo coincido con Perry Anderson. Y a Ariel tocarle a Perry Anderson, a ver, para decirlo en términos estrictamente académicos, es como un hincha de Río tocarle a Gallardo. Es más o menos lo mismo. Pero, aparte de eso, hay un detalle muy interesante que creo que subrayaron ustedes tres, y que lo dijo Ariel, que tiene que ver con la perspectiva. Que es el marxismo occidental, que es el marxismo. Y yo diría que hoy hasta está puesta en tela de juicio que es el materialismo histórico, es decir, como si algo ya estuviera dado. En estos momentos en el país,
el conflicto, digamos, que lo atraviesa, y que las distintas lecturas del marxismo dan distintas políticas. Entonces yo quería preguntarles a ustedes tres, porque para mí Bernie Anderson es muy clarito, en la incidencia de la lucha de clases en el propio análisis, no en la disyuntiva de teoría y práctica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sino ya incorporar la lucha de clases como parte del bagaje analítico para entender las categorías. Es decir, hacerlas jugar ahí, que para mí esa es la clave de la famosa unificación entre teoría y práctica. Ahora bien, para darles dos ejemplos nomás. Hay un sector que son todas rupturas del altamilismo, que en mi opinión se caracteriza por la negación de la dialéctica en el materialismo histórico, acá lo puedo decir tranquilo, que llega a decir lo siguiente: como la clase obrera está en un estado de derrota, como en la primer paritaria del Sultan fue incompleta, no había que luchar. Porque es preferible, ¿no es cierto?, algo así como cuidar las fuerzas, ¿no?, y no llevar a cualquier indicio de lucha, porque eso significaría la derrota de esa lucha, por el contexto general. Fíjense ustedes, ¿no? Y ahí hay un análisis interesante, que es el siguiente. Se entiende a la clase obrera no como algo externo de la reproducción del capital, sino como algo interno de la propia reproducción del capital. Por lo tanto, la clase obrera siempre y en todo lugar va a defender la burguesía. ¿Se entiende el tipo de razonamiento que estamos llevando a cabo, o que se están llevando a cabo, frente a un conflicto puntual? Así que me gustaría si los tres, para mí el Bernie está muy claro cómo él utiliza esto, pero me parece, si yo les preguntaría si, ¿qué opinan de esto? ¿No es cierto? Que les estoy señalando, que es el tema de la lucha de clases directamente enganchado o como parte integral del análisis más. Gracias. No, quería plantear lo siguiente. A mí me parece que hoy por hoy la discusión entre marxismo clásico y marxismo occidental es inactual. No en el sentido de que, sin entrar a discutir si está bien lo de Anderson o no y todo, que yo considero muchas de las cosas que dijo Mariana que son ciertas, o sea, no en el sentido de que no tenga validez decir hay que hacer un marxismo militante y no un marxismo puramente académico. Me parece que esa discusión es válida, es lo que intentamos hacer desde el PTS desde los años 90, en un momento que era difícil, además que había que volver a Trotsky y una serie de cosas, porque se han hecho, por ejemplo, hoy hablábamos con Santiago, Ben Said ha hecho análisis teóricos muy buenos, pero el mandelismo se autodestruyó políticamente como corriente. Basta mirar lo que pasa, por ejemplo, en Francia con el nuevo partido anticapitalista, y un montón de intelectuales que eran de ese partido que hoy son de Melenchón. También yo entiendo que la gente por sentido común diga, bueno, en vez de que ganen los fachos, votemos a Melenchón, pero los intelectuales marxistas, hablando durante décadas de que no hay que ser trosco cuadrado, y yo qué sé, terminaron ahí. Entonces, hay momentos, que eso también lo dijo ayer y lo ha dicho también en otras charlas y todo, y lo hemos conversado mucho, hay momentos donde el trabajo teórico es un trabajo más que nada de resistencia, y quizás no hay suficiente espacio ni hay mucha posibilidad de hacer otras aperturas para discutir sobre otros planteos, otros autores. Nosotros consideramos que por hoy estamos en condiciones de hacer esto, y parte de eso es la publicación del libro de Santiago, el libro de Sebastiano Timpanaro que acaba de salir, lo vamos a tener en breve acá, hoy no lo tenemos lamentablemente para vender, y también los libros propios que hemos escrito distintos compañeros del PTS. Entonces yo creo que hay, o sea, la apuesta por un marxismo militante sigue siendo válida, porque si no, no estaríamos acá, no existiría la Casa Marx y no estaríamos haciendo esta charla. No obstante eso, me parece que la discusión de marxismo clásico versus marxismo occidental es inactual desde el punto de vista de que las dos formaciones, tomándolas como válidas en teoría, tal cual las planteó Anderson, las dos formaciones pasaron por crisis importantes y por procesos de recomposición. Santiago en su libro habla de este tema del marxismo global, tomando sobre todo a Jameson, diciendo, bueno, en realidad esto es otra cosa, ¿no? Lo que hay. Y yo creo que tanto en el marxismo militante como en las corrientes marxistas
que no están vinculadas directamente a la militancia partidista, porque sí capaz están vinculadas a movimientos como la ecología u otros movimientos. En esos dos rangos hay cuestiones que pueden ser convergentes. Por ejemplo, difícilmente hoy podríamos pensar el problema de la estrategia marxista y no incorporar discusiones sobre la problemática ecológica del marxismo. Y la gente que ha tratado esos temas, en general, no son militantes de partidos. ¿Sí? A mí, bueno, Bellamy Foster, por ejemplo, que tiene una obra muy profusa, tiene cosas para discutir. Para mí hace lecturas forzadas sobre el joven Marx, o sea, cosas que no vienen al caso o de su tirón. Pero quiero decir, vos podés discutir cosas. Lo que no podés hacer de cuenta es que la problemática no es importante para pensar en el registro de un marxismo más político y más estratégico también. Entonces yo me inclinaría por un proceso de mayor convergencia hacia una síntesis de lo que hay dando vueltas de estos mil y un marxismos o marxismos globales o como lo queramos llamar, y el marxismo militante que viene de la tradición trotskista y también de otras tradiciones, porque por ejemplo la obra de Gramsci y muchos trabajos sobre la obra de Gramsci, más allá de que con los compañeros que los han escrito en muchos casos tenemos diferencias políticas, también es un activo que hay que tomar, como hay que tomar a Mariátegui. No puede ser que la gente crea que Mariátegui dijo que hay que apoyar a Cristina Kirchner o cosas así, que es como lo usan los populistas vernáculos. Parece nunca lo hubieran leído. Y en general se discuten mucho los textos canónicos, pero no se discute la obra más en su conjunto, que aparte es una obra difícil de conocer en profundidad porque está llena de muy pequeños artículos en cantidades siderales, ¿no? Entonces, bueno, digo, ahí hay un montón de cosas, hay un juego muy abierto. No estamos en los 90, eso es verdad, desde el 2008 el capitalismo le ha hecho un favor al marxismo en el sentido de que la crisis hizo que el marxismo recupere autoridad en el terreno de la explicación de la crisis económica, no tanto en el plano político todavía, que eso es una pelea a seguir dando, y entonces ahí yo creo que tenemos que apuntar a una especie de síntesis, lo más parecido a una síntesis, porque las síntesis perfectas tampoco existen, entre los mejores aspectos de estos dos cuerpos, digamos, podríamos llamar, ¿no? O estos dos universos del marxismo clásico, del llamado marxismo clásico y del llamado marxismo occidental. Después yo creo que, y en relación con esto, la cuestión de la teoría y la práctica, yo no estoy muy de acuerdo con que tenga una estructura trágica, porque si yo, después Raúl me va a corregir si estoy diciendo algo que está mal, pero yo entiendo que la tragedia, la estructura de la tragedia es que el personaje llega al resultado que con su acción intentó evitar, porque eso ya estaba escrito que iba a ser así. Yo no tengo por lo menos no creo que se le pueda, si querés lo negociemos en un drama, que es más abierto, entonces bueno, vos ahí decís, bueno, esto no es tan difícil de hacer, que es verdad, porque aparte la socialdemocracia alemana siempre se la consideró marxista, pero Engels tenía muchas reservas, digamos, de ese marxismo, por más que él los dirigía desde lejos y todo lo demás. O sea que siempre, es verdad que siempre ha sido problemática la vinculación entre el trabajo teórico en el marxismo y el trabajo político, y eso incluso en la Tercera Internacional ha sido problemático, que si querés es el ejemplo hasta el cuarto congreso de una organización que integró lo más que pudo esas dos cosas. Entonces ahí yo lo veo más abierto. Es cierto que la unidad perfecta no existe, porque no existe nada perfecto básicamente, y bueno, ahí me parece que está la apuesta, y esa discusión vale la pena hacerla, y hay que tener suficiente solidez como para defender un cierto núcleo de ideas y a la vez tener apertura para tomar lo que viene desde otras tradiciones sin tener miedo de que eso te lleve a tal cosa que es un problema muy común, me parece, en la izquierda, el tema del dogmatismo por inseguridad de las propias ideas. Bueno, eso. Bueno, ahí, mi nombre es Juan Celedón, estoy en ATEN, la agrupación AMBAR. Y la verdad es que no quería desperdiciar este momento para el debate, porque sean pocos. Más que en ATEN nos han sacado las asambleas, estamos ávidos de debate. Y bueno, atreverse a debatir frente a estos compañeros intelectuales es un desafío.
al cual nos tenemos que atrever. Y una primera cuestión que me dejó, digamos, picando lo que dijo Ariel, con respecto a las diferencias que él establece entre Lenin y Trotsky. Y nosotros somos machacones. Y por eso, en nuestra definición, como agrupación AMBA, nos definimos como marxistas, leninistas y trotskistas. Porque creo que también Trotsky hace un gran aporte al marxismo defendiendo la revolución rusa. ¿Sí? Defender la revolución rusa que significó la muerte a manos del estalinismo. Es como nos pasa a nosotros en Atenas, que somos de Atenas, defendemos a Atenas y atacamos a la burocracia fuertemente, a muerte. En relación se ve que este Anderson, al cual no he leído, produjo un remesón importante y fue ácido al expresar, según nos contaba Mariana, de escupir a la cara al marxismo o a los marxistas y decir, por ejemplo, que buscaron en el arte un consuelo. Y es duro decir algo así, pero alguna razón tendría. Y acá lo importante es escuchar la crítica con los ojos abiertos y no cerrarse a la posibilidad de que eso sea cierto. Entonces, digo, son reflexiones que me salían en la medida en que iban hablando los compañeros y a los cuales uno escucha con mucha atención porque tiene mucho para aprender. Al principio también me parecía que le faltaba un poco de barro a esto. Un poco de barro, un poco de barrio, un poco de lucha política, un poco de diferencia. No me acuerdo con el compañero que trató, digamos, de buscar una media síntesis entre esto de la tragedia y el drama. Creo que no tenemos que buscar medios de acuerdo, sino potenciar las diferencias para ir al fondo de la cuestión. Y lo último que nos llamó la atención, por eso les dije a mis compañeros ahí que los iba a citar, porque lo que plantea finalmente el autor del libro, esto de que no podemos, es como que es imposible la revolución, es como que no podemos hacer realidad la teoría y la práctica, que es la búsqueda permanente que nosotros hacemos en esto de estar en un gremio, esto de luchar por las reivindicaciones de los trabajadores, nuestras reivindicaciones, y leer a los autores clásicos. Nosotros leemos fundamentalmente a Lenin y a Trotsky y a Marx. Y nos parece que, decíamos con los compañeritos ahí jóvenes, que nosotros buscamos esa necesidad de unir teoría y práctica, porque necesitamos la revolución. Hoy no estamos en una época revolucionaria, vamos para atrás, pero defendiendo, digamos, las condiciones laborales que nosotros tenemos, por lo menos en nuestro gremio, buscamos la necesidad de la revolución. Buscamos no la necesidad, sino la revolución en sí, y por eso apoyamos el FIT, aunque no pertenecemos a ninguno de sus partidos. Somos del FIT. Gracias. A mí me toca la tarea, que confieso es más bien grata, de defender a Anderson. Yo coincido con Santiago que la operación intelectual de Anderson fue potente, por eso seguimos discutiéndolo. Eso podría ser engañoso. Hay textos que son muy influyentes y
no son necesariamente muy meritorios de lo que estrictamente dicen. Y hay textos buenísimos, absolutamente desconocidos, ¿no? Que un texto tenga impacto, bueno, dice algunas cosas, pero no lo dice todo. Pero yo creo que el texto de Anderson tiene impacto porque además es muy bueno. El texto es muy bueno. Y hay que tener en cuenta lo que el texto era. Era un texto iniciado como el prólogo a una compilación de textos de unos autores que reunían ciertas características comunes de ser autores de Europa Occidental con ciertas temáticas convergentes en un momento determinado. O sea, Anderson se refiere a eso. Claro, se da cuenta al ponerse a escribir eso que parece haber ciertos elementos comunes mayores. Los elementos comunes, por supuesto, que no son totales, y hay muchos grises y puntos híbridos. Hay autores, él lo dice claramente, que están como en una transición. Benjamin y Gramsci mueren casi que antes de que se consolide, o sea, están apuntando en una dirección, inclusive resistiéndose a esa dirección, ¿no? Dirección que otros toman con entusiasmo. Ellos la toman en parte obligados por circunstancias, pero más con menos entusiasmo. Y por supuesto que eso no quiere decir tampoco que haya un predominio de las problemáticas epistemológicas, filosófico-estéticas, no quiere decir que en esa tradición del marxismo occidental no hubiera nada de economía o de política. Algo había. Pero es una cuestión de grado, de énfasis. Los textos más clásicos, más conocidos de lo que Anderson llama marxismo occidental tienen títulos como Crítica de la razón dialéctica o Estética, no el Capital financiero, ¿sí? O Estudios sobre el desarrollo de la economía en Rusia, o el Manifiesto Comunista, o sea, claramente hay un cambio, ¿sí? No es total, no es absoluto, nunca nada es total y absoluto, pero hay un claro cambio de énfasis. Anderson intenta entender esos, qué es lo que motiva esos cambios. También evalúa, ¿sí? Juzga mucho a Anderson. Hay gente que le molesta, a mí no me molesta, prefiero detenerme a ver cuán justas son esas evaluaciones que hace. Cuando analiza de dónde provienen, está viendo que hay correlaciones en edades, ¿no? Pueden ser casuales. Anderson ni siquiera se pronuncia, pero muestra que eso son correlaciones, son datos que son concordantes. Por ejemplo, todos esos marxistas clásicos son autores precoces. Todos escriben una obra clásica antes de los 30 años. Puede ser una carambola, pero es una carambola significativa. Ninguno proviene del proletariado, tampoco los marxistas occidentales. ¿Eso es un problema? No, pero es un dato, puede ser problemático, hay que estudiarlo, hay que pensarlo, hay que analizarlo. Eso es lo que está señalando Anderson. Cuando evalúa a Rosa Luxemburgo, por supuesto que no es una errata que diga de los mayores pensadores marxistas, porque si dice es la mayor pensadora, si es casi la única, no había otra. Recordemos en qué época estábamos. En la mayoría de los países las mujeres carecían de derechos políticos. Ninguna tradición política, ni siquiera el feminismo, dio una pensadora de la talla como Rosa Luxemburgo, que era marxista. Y cuando dice que era un poco inferior en algunos aspectos a Lenin y Trotsky, lo que está diciendo es que Rosa estaba por encima de Karl Kautsky, estaba por encima de Bebel, a juicio de Anderson, por encima de Bernstein, por encima de Bauer, por encima de Hilferding, ¿sí? Clásicos de los clásicos. O sea, lo que está diciendo es que Rosa es tremendamente grande y encima era mujer en una época en que las mujeres ni votaban. Y eso fue en el marxismo, ni siquiera en el feminismo, que ya existía en la época, aunque Rosa era menos claramente que Clara Zetkin, que era la responsable del periódico feminista de la socialdemocracia alemana, pero era básicamente una persona que pensaba en términos más clásicamente marxistas, ¿no? Sus escritos no tratan sobre la cuestión de la mujer, sino que habla de la acumulación del capital o sobre problemas políticos revolucionarios. En esas épocas, Rosa, que era muy inteligente y muy bicha, tiene un chiste que a mí siempre me encantó. Ella ya estaba muy peleada con Kautsky y con el centro de los centristas de la socialdemocracia. Y por supuesto que no solo disconforme, sino directamente peleada con el ala derecha, con Bernstein. Ya había escrito su crítica, ¿sí?, a Bernstein. Y hay una reunión en la casa de Kautsky
y Clara y Rosa llegan tarde, muy tarde. Entonces cuando las reciben se ponen contentos la gente porque dicen, habíamos tenido lo peor, que habían tenido un accidente fatal o que las habían asesinado. Y Rosa dice, no pasó nada, pero en todo caso quiero que sepan qué epitafio prefiero para mi tumba si me muero. Y el epitafio dice, mío y de Clara, es, aquí yacen los dos últimos hombres de la socialdemocracia alemana. ¿Sí? Entonces había ahí una serie de cuestiones en Rosa muy interesantes. Cuando Anderson introduce la categoría del marxismo occidental, está describiendo una realidad, ¿sí? Como toda descripción, deja cosas afuera, tiene algunos elementos bilaterales, insisto, es un prólogo, es un texto corto, ¿no? Lo que pasa es que detecta cosas muy importantes y eso hace que tenga un impacto fenomenal. Pero no es elogioso del marxismo occidental. Anderson lo ve como una cosa que tiene cosas progresivas, ¿no? Pero que tiene muchos problemas, y él, en cierto modo, añora, ¿no?, lo que llamaríamos el marxismo clásico. Y por supuesto que ve que no todo el marxismo de Europa Occidental, por supuesto que Anderson no habla del marxismo de América Latina porque no lo considera marxismo occidental. ¿Por qué? Porque no es producto de la derrota de Europa Occidental. Tampoco habla de Europa Oriental, porque en Europa Oriental no había habido derrota, o era otro tipo de derrota. ¿Sí? Es otra situación. Está analizando lo que sucede en Europa. ¿Qué pasaba en América Latina? Bueno, en esos años lo que había eran marxismo claramente militantes y en auge. No era la situación de Europa, eso es otra cosa. O sea, había que pensarlo de otra manera, y los escritores marxistas de América Latina no compartían los rasgos de los marxistas occidentales, que no los compartían tampoco todos los marxistas occidentales, y Anderson lo dice muy claramente. La tradición trotskista existe y no es marxista occidental, es otro tipo de marxismo, más parecido al marxismo clásico. Ahora, Anderson espera, mediados de los 70, después del Mayo francés, que esa reconciliación de la teoría con la práctica está a punto de hacerse posible. Y que la corriente teórica y política que está en mejores condiciones de aprovechar esa coyuntura es la trotskista. Eso es lo que Anderson está diciendo. Después eso no se verifica. No hay esa reconciliación de la teoría y la práctica, el trotskismo no logra salir de la marginalidad y pasan un montón de cosas en las que no puedo detenerme. ¿Sí? Y Anderson, bueno, se empieza a dedicar a otras cuestiones y ahí, no podría resumirlo ahora, pero con Santiago lo hemos discutido mucho cuando él escribía el libro, hasta qué punto eso es un cambio o no un cambio en la perspectiva de Anderson. Santiago insiste en los aspectos de cambio, yo decía, mirá, para mí hay mucho de continuidad, ¿no? Ve que la situación es otra y empieza a plantearse otras tareas intelectuales dentro de la misma perspectiva. Pero eso es otra discusión. La pregunta del compañero, el tema de la lucha de clases, en la obra de Anderson está muy presente, ¿sí? Ahora, lo que yo sí creo es que de ningún libro de historia o de ningún libro de teoría o de filosofía vamos a poder sacar mecánicamente y además certeramente ninguna conclusión política. El vínculo entre la teoría y la práctica, por más que querramos conciliarlo, es más complejo. No es algo tan simple donde cuento una anécdota, ya que hay compañeros de Aten como con los que hemos compartido tantos piquetes, tantas marchas, tantas noches de fogones. Una vez en una asamblea de Aten, un joven compañero recién recibido, recuerdo, me viene a ver diciéndome que qué le aconsejaba para estudiar Hegel. Entonces yo le digo, ¿por qué querés estudiar Hegel? Para hacer mejor política. Digo, no, si querés hacer mejor política, lee otras cosas, estudia otras cosas. Si te interesa la filosofía, estudia Hegel, pero si pensás que porque estudies Hegel vas a hacer mejor política, vas a entender mal a Hegel y no vas a hacer ni siquiera buena política. Hay un vínculo, pero el vínculo es inmediato, es complejo, no es directo. Lo que dijo Juan, bueno, es correcto, ¿sí? Pensay escribió muchas cosas muy interesantes que deben ser recuperadas, aunque la corriente política a la que él perteneció tuvo lo que podríamos considerar, muchos yo lo considero, otros podrían defenderlo, pero yo considero un cierto descalabro político. Ese descalabro político no invalida, no invalida todo lo que escribió Pensay. Y lo que escribió Pensay no quedaría certificado si hubiera tenido éxitos políticos. No puede tener éxitos políticos casualmente y sobre bases teóricas muy endebles. Entonces ahí hay un tema que es cómo se articula una cosa con la otra.
Bueno, lo que decía Santiago, si eso existió alguna vez o no, si hay que pensarlo como una tragedia, yo no me pondría a pensarlo como una tragedia, es una discusión muy fina, ¿no? Pero en todo caso, sí insisto en que como aspiración sigue siendo legítima, a condición de tener presente sus dificultades, a condición de no verlo religiosamente, como decía Santiago, un regreso a algunos orígenes míticos, etc. Pero esa reconciliación tiene algunos bemoles interesantes en los últimos años, porque inclusive la categoría que es muy influyente de Keuchayán sobre nuevas teorías críticas, bueno, eso daría mucho para discutir, porque yo no estoy tan seguro de que las nuevas teorías críticas sean estrictamente teorías. Para mí tienen más de retórica, ¿no? Es otro tipo de operación intelectual. Son retóricas o discursos críticos más que estrictamente teorías. Yo creo que desde una perspectiva marxista hay que volver más a esas teorías en sentido fuerte, más que a retóricas, tipo relatos que ahora proliferan tanto en medio de una cultura posmoderna, que nos permea a todos y a todas, más allá de lo que nos gusta o nos disgusta. Porque el énfasis del lenguaje en la vida cotidiana es algo que claramente tiene que ver desde un punto de vista filosófico con el posmodernismo, pero es algo que, seas más o menos simpatizante en términos conscientes con el posmodernismo, estamos todos inficionados de eso. Porque el posmodernismo se ha convertido, como decía Jameson, en la lógica cultural del capitalismo tardío. Y puesto que todos vivimos en este capitalismo tardío, esa lógica cultural nos inficiona. Mucho más de lo que a veces nos damos cuenta. Yo creo que hay que resistir a eso, teniendo en cuenta que estamos adentro. Esa es en todo caso otra discusión. Pero en todo caso insisto en dos ideas. Lo de Anderson es una reivindicación viniendo de un intelectual de los marxismos militantes, no una crítica a los marxismos militantes, aunque tiene muchas críticas puntuales, como tiene muchas críticas puntuales a los marxismos más académicos o más intelectuales. Bueno, nada, yo tenía para decir 2 o 3 cuestiones, sobre todo en relación a las intervenciones que hubo, ¿no? Finales de ustedes, digamos, y de Juan. 3 cosas quería decir. En primer lugar, sobre todo lo que yo decía hacia el final, lejos estaba mi intención de decir algo así como que, deslizar, ¿no? Que una empresa así como la de la revolución socialista, comunista, o el adjetivo que queramos ponerle, es imposible, ¿no? Eso, en un punto, decir algo como eso sería tan idealista como decir que hay que unir la teoría con la práctica, ¿no? Son planteos idealistas, ¿no? Y por eso, de alguna manera, mi discusión con la idea de la unidad o la unificación de la teoría con la práctica. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Juan en relación a que algo de la antinomia, la dicotomía, marxismo clásico, marxismo occidental, en realidad la que es más inactual aún es la dicotomía marxismo occidental y marxismo oriental, porque claramente esos términos, occidente, oriente, este, oeste, que ya cuando se empleaban, digamos, ¿no? Cuando tenían algún sentido en el siglo XX de por sí ya eran problemáticos, porque ¿qué quería decir Oriente en ese momento? ¿Qué quería decir Occidente en ese momento? Bueno, hoy en día, después de la crisis del 89-91, lo son aún mucho más problemáticos, ¿no? En ese sentido es muy inactual esa dicotomía, pero sí también lo es, como decía Juan, la dicotomía marxismo clásico, marxismo occidental, y estoy muy de acuerdo con lo que él decía, que de lo que se trata es de pensar una convergencia, ¿no? Entre los miles de marxismos que existen y los marxismos militantes, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Siempre y cuando, ¿no? Y esta es mi salvedad, esa convergencia la tomemos como tal, como una convergencia, no como una síntesis, no como una fusión, no como una unificación, porque todo eso puede parecer algo menor, ¿no? Pero realmente es problemático pensar eso que tenemos que llevar a cabo en esos términos, porque son términos idealistas, como decía, digamos, ¿no? Digamos, es ilusorio en un punto pensar que
algo así como una unidad, una unificación sería posible, porque digamos, estamos todos divididos, la sociedad está dividida, digamos, nosotros mismos, en tanto y en cuanto sujetos estamos divididos, digamos, la sociedad, hay lucha de clases, ¿no? Un poco en relación a lo que decía el compañero, digamos, ¿no? Está fragmentada, no se puede, y por más que haya socialismo, comunismo, tengamos revolución, no va a dejar de haber quiebres y rupturas, ¿no? en la sociedad, en lo social, en las comunidades. Y por otro lado también es idealista, digamos, esa división de teoría y práctica, como si no hubiera práctica en la teoría, como si no hubiera teoría en la práctica. Digamos, está mal planteado, digamos, en un punto, algo de esas antinomias. Aún así, por eso reivindico la idea de tragedia, ¿no? Yo, digamos, en esto discrepo con la idea, con lo que me decía de Juan, bueno, pensémoslo como un drama. Porque, digamos, lo trágico es pensar esa convergencia, digamos, que me pareció un término magnífico que empleó, como una unificación o peor aún una reunificación. Y eso es trágico, porque si lo pensamos en esos términos, estamos listos, vamos a fracasar una vez más. Y no importa el fracaso, ¿no? Digamos, no importa la derrota, se importa lo que se hace al otro día del fracaso de la derrota, ¿no? Pero no me parece estratégicamente correcto o lúcido pensar el problema de las relaciones, de los vínculos en esos términos, digamos. Es un problema político, no solamente teórico. Así que quería subrayar eso. Muy interesante también lo que decía Ariel hacia el final de su intervención sobre las nuevas teorías críticas, pero bueno, nada, no querré extenderme más, así que le doy la palabra a Mariana y bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos y a todas. Evidentemente la iglesia andersoniana no la vamos a poder desmantelar fácilmente, como toda iglesia hay que quemarla. No sé si no, en realidad claramente se admiten operaciones, se admiten agujeros, se admiten piruetas y no se termina de, para mí no es polemizar por polemizar, sino algunas cuestiones, aspectos pedagógicos, ¿no? Cuando yo les digo, no lean a Anderson, en todo caso lean el texto de Santiago, es que, y en todo caso, lean a cada uno de los autores de los que habla Anderson, de los que les adjudica, en la mayoría de los casos, cuestiones que no son, ¿sí? Entonces, lean a Marx, lean a Gramsci, lean a Rosa, lean, por favor, léanlos, los deben tener leídos, pero no entren a través de esa taxonomía que plantea Anderson, porque ahí entran con etiquetas, entran con problemas, a tratar de desarmar esos problemas, que son problemas que inventa Anderson en algunos de los casos. No digo que todo lo que dice Anderson, incluso Anderson ha hecho grandes historiográficos. Ahora, en esta, lamentablemente, si era el prólogo a obras de cada uno de estos autores y esas obras no estuvieron, entonces es una obra mal lograda en el sentido de que es eso, un prólogo. Es un prólogo de algo que no existe como tal. Pero bueno, podríamos, eso, digamos, seguirnos enseñando con Anderson podría ser un deporte, un nuevo deporte que podríamos inaugurar, pero no viene al caso. Creo que lo más importante, y las razones por las cuales estamos tratando de atender el problema que plantea Santiago de la vinculación de las derrotas con cómo relacionar teoría y práctica. Porque, digo, entiendo lo que plantea Santiago y lo comparto en la medida de que partir de la separación, ¿sí?, ya es un problema. Es creer que la praxis o las prácticas no implican teoría y que la teoría no implica praxis. Es decir, que no solamente en la medida que se piensa en prácticas o en luchas, en este caso cuando estamos hablando de una teoría marxista, estamos hablando de teoría que se ocupa y se preocupa y es parte, tiene que ser parte de las luchas. Y acá sí quiero decir algo y voy a interpelar a quienes
nos consideramos o nos consideran intelectuales y partes de la academia, incluso, ¿no?, esta idea de que la academia per se, digamos, es un lugar de refugio, es un lugar donde se hace teoría, nada más. Y esto tiene elementos de verdad, es así, para muchos y muchas. Y acá voy a decir algo, en realidad es para subsistir y permanecer en la academia, la gran mayoría de quienes se consideran, se autoperciben marxistas, por lo general sí producen conocimiento, si hacen investigación, mezclando otras teorías, ponen al marxismo como trasfondo, como telón de fondo, y después, ¿no?, toman un poco de teoría de la acción colectiva, nuevos movimientos sociales, lo que esté ahí de moda por pie, en algún momento, lo que venga, que sea teoría sustantiva que nos permita describir, caracterizar eso que se nos presenta como una realidad, pero sin romper el hechizo de la realidad de Adorno, ¿no?, duplicándola. Porque claro, hacer una crítica, incluso de las luchas, tiene un costo que va en contra de la autoconservación de quienes, ¿no?, quieren un puesto en una universidad y que quieren sostener, pero también va en contra de esas luchas, porque las críticas muchas veces, ¿sí?, son un problema, no son bienvenidas. En algunos casos sí y en otros no. Entonces, acá retomo algo que dice Santiago, era un poco para interpelarte esto de la sociología como disciplina científico-social denodadamente antimarxista, que tiende a empatizar con el estado actual de cosas. Y sí, es verdad, la sociología, en gran parte de lo que hace, apunta a esto. Pero también en la sociología, también hay prácticas sociológicas que implican recuperar al marxismo, participar, acompañar, ser parte de luchas del marxismo y producir conocimiento situado de esas luchas también del marxismo. Algo que no abunda en nuestras academias. Y no abunda por lo que decía, por muchas razones. Básicamente porque, no sé, CONICET te rebota, ¿no? Si vas con Trotsky, Lenin en la bibliografía, obviamente no es muy estratégico. Es mejor ir con Tilly, ¿no?, con Bourdieu, que ahí pasás, entras a la beca. Ahora, no tenés necesidad de hacer investigación y de estudiar, por más que hayas conseguido la beca con esos autores, podés volver al marxismo. Y eso no se hace, ese es el problema. No se están generando investigaciones empíricas, esas que Anderson bastardea constantemente con respecto a la escuela de Frankfurt, trabajando, revisando y enriqueciendo al marxismo desde las propias luchas, porque si nosotros pensamos que quienes luchan, quienes luchamos, no tenemos nada para decir, si no sabemos, no hay teoría en lo que se hace, estamos partiendo de un problemón, de una tragedia. Entonces, digo, esto estoy diciendo verdades de perogrullo de diablo, pero me parece que para resituar el debate y hacer también una autocrítica con respecto a la academia, a la sociología y la producción de conocimiento. Nada más.